Un cordial saludo para todos ustedes, estudiantes de esa asignatura Procesos Psicológicos Básicos, y les doy la bienvenida a esta primera unidad que corresponde precisamente a una pequeña introducción que vamos a hacer a los procesos cognitivos y lo que es el primer tema, sensación y percepción. Se preguntarán ustedes por qué van juntos, y es que ya nos vamos a dar cuenta que sensación no es más que un producto biológico, es un producto fisiológico que se necesita para que a partir de ahí se den todos los procesos cognitivos en las personas. Es importante que pongamos en contexto los temas que vamos a ver, por eso se hace necesario iniciar con la definición de lo que podría ser, o de lo que es más bien, la cognición. Cuando se habla de la cognición, se refiere a la información que entra a través de los órganos de los sentidos y que a partir de allí llega a cada uno de los procesos mentales. Los procesos cognitivos son siempre sobre algo, es decir, los procesos cognitivos van a operar sobre cada una de las sensaciones que tenemos a través de los órganos de los sentidos. Esos órganos de los sentidos es lo que le dan energía a través del material que entra por cada uno de ellos a nuestro sistema neuronal y a nuestro sistema cognoscitivo. Por lo tanto, la cognición no es más que un conjunto de procesos que generan una serie de acontecimientos. Por otro lado, cuando se habla del proceso cognitivo, no se refiere solo a un plano de análisis. Hay unos procesos bajo los cuales se va analizando cada una de las informaciones que entran precisamente por los órganos de los sentidos, y de acuerdo a esos planos es lo que repercute finalmente en la conducta. El plano mental es una forma en cómo la información se representa a través de una foto, pero realmente no es una foto. ¿Por qué? Porque si abrimos nuestro cerebro, si abrimos nuestra cabeza, pues en ningún momento vamos a encontrar una foto. Lo que se hace es interpretarlo como tal para que podamos imaginarnos una representación mental de algo, que no es más que una necesidad que tenemos para procesar la información. No hay ningún elemento cognitivo que no tenga una representación mental para poder actuar bajo el mismo. Otro sería el plano neuronal. Tiene que ver precisamente con la actividad de las neuronas a través de las cuales se da en el plano físico como tal y nos lleva a interconexiones o a impulsos eléctricos precisamente entre ellas. Dada esa actividad de impulsos eléctricos es como luego se pasan a las representaciones cognitivas o al plano cognoscitivo, que no es más que la actividad no consciente para construir imágenes. Es decir, es como si algo dentro de nuestro sistema mental estuviera constantemente coordinando qué imágenes surgen para poder actuar de una forma tal y qué imágenes no, o que se guardan en algo oscuro, en algo que usted no sabe que sabe, mientras que no se esté utilizando. Si quisiera resumir esta partecita, diría entonces que los planos de análisis tienen que ver con un proceso a través del cual se da precisamente la información y nos lleva a la actuación. Inicialmente un proceso sensitivo, que no es más que lo biológico, y luego ya se entra a un plano mental y a un plano cognoscitivo. Cuando hablamos de esos procesos cognitivos, también tenemos que definir los diferentes tipos de conocimiento y los tipos de procesamiento mental. El conocimiento declarativo tiene que ver con esos conocimientos objetivos que son más o menos estáticos, por ejemplo las tablas de multiplicar, las recetas de cocina, algunos datos que se hacen necesarios dada la historia. Pero también está el conocimiento procedimental, permite que las acciones diestras, y es un conocimiento dinámico o es un conocimiento cambiante que tiene que ver de alguna forma con aquello que yo me puedo imaginar, con aquello que yo puedo intuir y con aquello que yo puedo innovar. Cuando se habla del conocimiento semántico, como su nombre lo dice, tiene que ver con el conocimiento que tenemos de las palabras y las características y propiedades y los conceptos que manejamos en nuestro lenguaje. Y el conocimiento episódico es la información que tiene cada una de las personas
relacionadas con sus experiencias y con su historia, ligado lógicamente a un momento específico de la vida. Entonces fíjense que la información es como si se guardara o se estableciera por paquetes diferentes, lo cual nos lleva a pensar que procesamos la información de manera distinta, dada el conocimiento que cada uno tenga que reflejar. Cuando se habla propiamente del término sensación, no es más, como le dije al principio, un proceso a través del cual el organismo responde o el organismo acciona frente a lo que son los estímulos tanto externos como internos. Creo que todos nos hemos dado cuenta, y la imagen lo está mencionando, cuando nos erizamos, cuando tenemos piloerección porque algo nos sorprendió, la voz de alguien, una noticia, o cuando el frío de alguna forma hace que la piloerección se evidencie y que dé precisamente cuenta de ese frío. La sensación tiene que ver con ese primer encuentro que tiene el organismo con un estímulo sensorial bruto. No es más que el contacto con la lengua o de la lengua con algo, precisamente con algún elemento que pongo encima de ella. No es más que el tacto cuando precisamente toco algo, o cuando escucho algún tipo de sonido, o simplemente cuando veo o cuando huelo algo en particular. Se habla de lo sensorial bruto porque en lo sensitivo todo tipo de estimulación carece de interpretación y carece de conocimiento. No es más que un estado físico o el contacto físico entre los órganos sensitivos y los estímulos tanto externos como internos. La sensación también se puede dar como una activación de los órganos sensoriales, como los que acabé de mencionar, y esto también para decir que el comportamiento es en gran medida un reflejo de lo que el sujeto actúa o responde más bien frente a los estímulos ambientales y a la vez cómo reacciona nuestro cuerpo. Los órganos de los sentidos todos lo conocemos, básicos: el oído, que tiene que ver con la escucha, con la audición; los ojos, que tiene que ver con la vista; la nariz con el olfato; la lengua con el sabor; y precisamente la piel con tocar. Una de las actividades que ustedes van a realizar es lograr explicar cómo se relacionan estos órganos de los sentidos con el funcionamiento psicológico de las personas. ¿Por qué? Porque a partir de estos órganos de los sentidos y la información que recibe, inmediatamente vienen otros asuntos que llevan a que se explique de una forma más amplia cómo funciona. Por ejemplo, es necesario que sepamos qué es un estímulo. Cuando se habla del estímulo, es esa fuente de energía que activa un órgano de los sentidos. Ese estímulo debe tener una fuerza para poder ser detectado por nuestros órganos de los sentidos. Hay una ciencia que estudia esa relación de lo físico con lo psicológico, que es la psicofísica. El umbral absoluto nos lleva a que el organismo detecte la mínima fuerza en ese estímulo para poderlo detectar. El ruido, que a veces interfiere con esa adecuada percepción o estimulación. La detección de señales, que si bien no observamos todo lo que hay en el medio, sí hay unas características principales. El umbral diferencial, que tiene que ver con esa mínima diferencia que hay entre dos estímulos muy parecidos, y entre otros asuntos la adaptación sensorial, que tiene que ver con la exposición prolongada en un estímulo como tal, hasta el punto de tanto escuchamos algo que llega un momento en que ya lo dejamos de escuchar. Teniendo claridad frente al asunto, frente a lo que es lo sensitivo, entonces ya pasamos al siguiente proceso cognitivo, que es la percepción. Más bien el primer proceso cognitivo. De forma simplificada, la percepción no es más que la capacidad que tenemos los seres humanos de transformar lo sensitivo en mental. La percepción no es más que la posibilidad que tenemos de interpretar cada uno de los estímulos sensoriales que llegan a nuestro cuerpo. Es importante que sepamos que la percepción es individual y es particular, lo que quiere decir que cada quien percibe a su propia manera, dada su historia, dadas sus experiencias, su cultura, etcétera, etcétera. Además que la percepción nos ayuda a simplificar la información. Una de las maneras de simplificar dicha información están bajo los principios de la Gestalt o leyes de la Gestalt. Entre otras está el principio de proximidad, principio de similitud,
el principio de cierre, la ley de la buena continuación y el principio de destino común, entre otros. Cada uno de estos, repito, es una manera distinta de simplificar la información de una forma tal que nos permite interpretar el mundo mucho más rápido. Todo esto lo van a ampliar y lo van a abordar precisamente en esta unidad. Si quisiera resumir todo lo que he dicho hasta el momento, entonces diríamos que cognición tiene que ver con un proceso tanto sensorial como perceptivo o como mental. Y sensación y percepción, la gran diferencia está en que la sensación siempre conduce a algo fisiológico y reactivo del organismo, y la percepción siempre está relacionada con la forma en cómo interpretamos eso sensitivo o esa reacción del organismo. Espero haya quedado claro lo que he dicho hasta el momento. Los invito a que los textos que sugiero dentro de la plataforma y los capítulos que están allí los lean con bastante detenimiento para que luego lo discutamos en clase y esto quede mucho mejor entendido.